En esta segunda parte del video, jóvenes, como ya les había sugerido en la primera parte, donde hablamos del periodo antropológico, el contexto, el objeto de estudio y qué eran los sofistas, vamos a concentrarnos exclusivamente en el debate Protágoras y Sócrates, que es el punto central de la separata que ustedes tienen. Como les dije, por una cuestión metodológica, me quiero concentrar en 3 puntos del debate. El primero es el concepto de verdad que maneja cada uno de ellos. Bueno, primero hay que completar en este esquemita que cuando estoy hablando de los sofistas me estoy haciendo referencia sobre todo a Protágoras de Abdera. Y el filósofo que va a defender a la filosofía del relativismo es Sócrates. ¿Qué concepto de verdad manejaba Protágoras? Bueno, Protágoras, jóvenes, consideraba que la verdad es relativa al hombre. Esto es lo que se conoce fundamentalmente como relativismo. Vamos a ponerlo acá. Relativismo. ¿Qué es el relativismo? Considerar que las cosas dependen del hombre. Por eso, la famosa frase de Protágoras es: el hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en cuanto que son, decía Protágoras, y de las que no son en cuanto no son. Ahora, puesto que ustedes se van a enfrentar a preguntas DECO, les podrían preguntar en su primer examen, además tenemos una pregunta en el boletín que más o menos sugiere algo parecido: ¿qué quiere decir Protágoras cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas? Que las cosas son como nos parecen que son. Vamos a poner un ejemplo que además pone el mismo Protágoras. Supongamos que estemos en un salón de clase o en un ambiente todos nosotros juntos, ustedes los chicos del ciclo virtual y yo el profesor. Entonces le pregunto a uno de ustedes, puesto que quiero encender el aire acondicionado, si siente calor o frío. ¿Siente calor o frío? Alumno, le pregunto. Y sucede que un alumno 1, o a quien le pregunto, dice: profesor, yo siento calor. Si él siente calor, diría Protágoras, para él hace calor. Pero si un alumno 2 me dice: profesor, yo siento frío, así que no enciende el aire acondicionado, Protágoras diría que para él hace frío. Entonces, por ejemplo, si le preguntamos a Protágoras, ¿quién tiene la razón? Un alumno, tercer alumno, mira que uno siente frío, el otro siente calor, y Protágoras está en el salón, y le preguntamos: Protágoras, ¿quién tiene la verdad sobre la temperatura del salón? Protágoras diría: ambos. Quien siente calor, para él hace calor, y quien siente frío, para él hace frío. Si se dan cuenta, jóvenes, el relativismo está en nuestra vida, en cada opinión. Supongamos que estamos cerca a unas elecciones, y supongamos que en las siguientes elecciones se va a enfrentar Guzmán con Keiko Fujimori, y el partidario de Guzmán va a decir: yo creo que Guzmán es el mejor candidato. Protágoras le diría: muy bien, para ti Guzmán es el mejor candidato, pero para la persona que cree que Keiko es la mejor candidato, para ella lo es. Podríamos preguntar, de modo que está en la coyuntura, ¿estuvo bien o mal que Alan García se suicide? Y uno de ustedes dice: profesor, estuvo bien, porque es una decisión. El hombre es libre de su vida y puede decidir ponerle fin, así que está bien. Y otro dice: no, profesor, es una cobardía, porque él tenía que afrontar sus procesos, libertad y responsabilidad. Tenía que asumir las causas de sus actos. Entonces, para Protágoras, ¿quién tiene la verdad? ¿El chico que dice que estuvo mal el suicidio o el chico que dijo que estuvo bien? Ambos, porque para quien le parece que está bien en efecto, y para quien le parece que no está bien
Perfecto. Entonces, eso es el relativismo. Las cosas son como me parecen que son, ¿no? Vamos de manera conjunta, de nuevo, los chicos del ciclo ordinario virtual y yo, a cenar un día. Y de pronto se dice, profesor, ¿qué le pareció a este pollo a la brasa? Y yo digo, me pareció delicioso. Y uno de ustedes dice, no, profesor, me pareció horrible, es el peor pollo a la brasa que he comido. ¿Quién tiene la verdad según Protágoras? Ambos. Eso es el relativismo. Las cosas son como nos parecen que son. Y algo interesante, ¿no? Y como un extra point, puesto que no está en su separata, es que este relativismo nociológico de Protágoras supone un relativismo cultural, podríamos decir, porque para Protágoras los valores, la moral y las leyes son relativas. Acá en el Perú está bien algo, no necesariamente en toda parte del mundo está bien. Sabemos que hay culturas que permiten tener hasta 7 esposas, allá eso está bien, acá en el Perú no está bien, ¿no? El relativismo individual nociológico se extrapola y llega a un relativismo cultural, ¿no? Muy bien, el otro punto que quería que ustedes adviertan de Protágoras es cuál es su método filosófico, su método de discusión. Este método a veces se llama antilogías, pero vamos a ponerle retórica, pensando en todos los sofistas. La retórica, jóvenes, es el arte de ganar una discusión. El arte de ganar una discusión. Y a decir de Protágoras, debíamos empezar en cualquier discusión asumiendo que sobre cualquier asunto existen 2 puntos de vista. Por ejemplo, pensemos, hablemos sobre la existencia de Dios, problema tan viejo como la misma filosofía. ¿Existe o no existe Dios? Opinión 1, Dios sí existe. Opinión 2, Dios no existe. O sea, quien discute debe saber que sobre cualquier asunto hay una opinión A y una opinión contraria a la opinión A. Dios existe y Dios no existe. En ese sentido, para Protágoras, ¿en qué consistía la sabiduría? En que el sabio demuestre el punto de vista que le es más conveniente y útil en determinada situación, ¿no? Pensemos que estoy en una conferencia de San Marcos en la Facultad de Ciencias Sociales donde yo intuyo que la mayoría de chicos son ateos. Ahí me conviene decir que yo soy ateo y defiendo mi ateísmo. Pero si me invitan a una facultad de teología, no me conviene decir que soy ateo, me conviene más bien decir que soy creyente. Y además así procedía Protágoras. Protágoras, cuenta Platón en su famoso diálogo El Protágoras, le preguntaron en determinada ciudad, Protágoras, ¿tú crees en Dios? Y Protágoras dijo, ante nada, ¿ustedes creen en Dios? Y ellos dijeron, sí, yo también creo en Dios. Y dio argumentos a favor de la existencia de Dios. Como Protágoras viajaba, puesto que era un sofista a varias ciudades, en otra ciudad le preguntaron, Protágoras, ¿y tú crees en Dios? Ante nada, ¿ustedes creen en los dioses? No, nosotros no creemos en esos dioses. Yo tampoco. Y Protágoras dio argumentos para negar la existencia de los dioses del Olimpo. Entonces, en eso consistía la retórica, en demostrar lo que me conviene, ¿no? Independientemente de este ejemplo, habría que decir, en vista a la verdad, que Protágoras era agnóstico. Y esa es la segunda famosa frase que tenemos de Protágoras. Sobre la existencia de los dioses, nada sé, y lo impiden 2 cuestiones, lo complejo del asunto y la brevedad de la vida. Sabemos que el agnosticismo es esa postura que frente a la existencia de los dioses no se manifiesta. No dice sí, no es un creyente, pero tampoco dice no, es un ateo, es una suerte de intermedio, una persona que no sabe si existen o no existen. Pongamos otro ejemplo sobre esto de la retórica. De nuevo es un tema que está, digamos, en la coyuntura nacional. A ver, vamos a hablar de la prisión preventiva, ¿no? A ver, la prisión preventiva de Keiko Fujimori, ¿no? Algunos creen que la prisión preventiva de Keiko Fujimori está bien, pero otros, opinión 2, creen que la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori está mal. Entonces, si hay 2 opiniones y tenemos que seguir el precepto de Protágoras, demuestra lo que te sea útil en determinada situación.
Si yo vengo a San Marcos, una universidad que se caracteriza por ser muy crítica del fujimorismo, por la conciencia histórica que tienen y todo, en un auditorio, ¿me conviene decir que la prisión preventiva de Keiko está mal? No, me conviene más bien ir acorde a la opinión del auditorio, que está bien, y dar los argumentos a favor. Pero si me invitan, por ejemplo, a una campaña de la señora, bueno, digamos supongamos que ella no postule, que postule su hermano, y me preguntan, ¿no? ¿Y está bien o no la prisión de Keiko Fujimori? ¿Qué me conviene decir frente a fujimoristas? Que está mal. Ese es un sofista, y eso es lo que detestaba mucho Sócrates, que el sofista no buscaba la verdad, buscaba ¿qué? La utilidad, la conveniencia, ¿no? Muy bien, el tercer punto en el cual quería, digamos, o en el que quería que ustedes reparen, era en las reflexiones sobre la virtud que tiene Protágoras. Para Protágoras, la virtud se puede enseñar. Yo te puedo enseñar a ser un buen ciudadano, decía Protágoras, pero claro, por eso te voy a cobrar.